Leemos la palabra de Dios en el capítulo 1 de la primera epístola del apóstol Juan, versos 5 y 6. Leemos la santa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Cuántos tienen comunión con Él? ¿Cuántos tienen comunión con Él? Cuando hice la primera esa pregunta, casi todo el mundo levantó las manos. Si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que somos verdaderamente cristianos, si decimos que verdaderamente amamos a Dios y andamos en tinieblas, mentimos. Tú podrás decir mucho. Una cosa es decir que tú tienes comunión con Él y otra cosa es que tú de verdad tengas comunión con Él. Yo te voy a enseñar por la palabra en esta noche. ¿Por qué muchos no tienen comunión con Dios? Dicen que aman a Dios, pero es puro bla, bla, bla. Si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que lo amamos, ¿cuánto lo aman? Si decimos que lo amamos y estamos en comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Es fácil yo decir al hermano o decirle a usted que Dios es su luz y que yo estoy en comunión con Él. Eso es fácil. Ahora, ¿se lo puedo yo decir a Dios? Tú podrás decirle al compañero de trabajo, a tu compañera de trabajo, a tu enamorado, a tu prometida, que tú amas a Dios, que estás en comunión con Él. Tú solo podrás decir a tu madre, a tu abuela que murió hace 40 años. Y otra cosa es que de verdad tú tengas comunión con Dios. Y te voy a decir algo, eso se ha perdido la comunión con Dios. ¿Por qué razón? Porque el creyente está envuelto en un montón de cosas. Y se ha olvidado de su Creador. Se ha olvidado de su Señor. Se ha olvidado de aquel que pagó un precio muy alto en la cruz del Calvario. Y tienen en poco, la gran mayoría de los cristianos, tienen en poco el sacrificio de Cristo. Aún predicadores. Por eso muchos han tomado el Evangelio como fuente de ganancia para enriquecerse. Por eso no hablan la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen comunión con Él. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos, ¿qué cosa? Comunión. ¿Quiénes? Unos con otros. ¿Cuántos tienen comunión con sus hermanos? ¿Cuántos aman a sus hermanos? ¿A todos? Porque hay hermanos que aman a ciertos hermanos, pero a otros hermanos no se lo tragan. Eso se llama hipocresía. Si no puedes amar a tu hermano, a quien tú miras todos los días, o lo miras una vez a la semana, si no lo puedes amar a él, a quien mira, ¿cómo podrá amar a Dios a quien nunca ha visto? Nos amamos, nos respetamos, nos cuidamos el uno al otro. Lo que yo deseo para mí, lo deseo para ti. Pero ¿cuántos hermanos desean muchas cosas buenas para sí mismos? Pero para el otro que se lo lleve quien lo trajo. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Yo, la luz, he venido al mundo. Cristo vino al mundo para disipar todas tinieblas. Las tinieblas que hay en este mundo, las tinieblas que habían un día en usted
y en mí. Cristo vino para disipar, para acabar con esa tiniebla. ¿Cuándo Cristo disipa las tinieblas en nuestras vidas? Cuando aceptamos su mensaje. Cuando empezamos a tener comunión con Él. Ay, Dios mío. Se pueden contar en las iglesias los cristianos. Se pueden contar con los dedos de la mano. Y vamos a ponerlo de los pies, 20 dedos. Se pueden contar en las iglesias los cristianos que verdaderamente tienen comunión con el Señor. Son pocos los que verdaderamente tienen comunión con Cristo. Son pocos verdaderamente los que aman, aleluya, la palabra. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y esta es la condenación. Ponga atención a esto. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Cristo vino a esta tierra. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pastor, tradúzcame eso. Simple. El hombre prefiere el pecado. Aún gente, entre comillas, llamada cristiana, prefieren el pecado, practicar el pecado, antes que practicar y vivir la palabra de Dios. Y esta es la condenación. Ponga atención. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Cuántos llamados cristianos no es que aman más las tinieblas que la luz, es que no aman la luz? Aman el pecado. Son engendros del pecado. El pecado está en sus corazones esculpido con cincel de hierro. Gente que no está dispuesta a renunciar y abandonar el pecado. Gente que lo que tiene es una burla, un relajo, un juego con las cosas de Dios. Pero a esa gente se le está acabando el tiempo. Escúchame, tú que estás aquí en esta noche, se te está acabando el tiempo. Porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar de eso va a cegar. Dios no puede ser burlado. Y esta es la condenación. Gente que va a ser condenada por su amor y su entrega al pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gente que por un momento de placer, que después que tiene el placer se siente sucio, se siente cochino. Después que peca, ¿cómo se siente? Eso es lo que todavía le queda un poquito de temor. Porque ya, escúchame bien, hay personas que ya no sienten remordimiento cuando pecan. Antes de llegar a la iglesia pecaron. Y ahí sentados están, cuando salgan van a pecar otra vez. Te va a llevar el diablo. Capítulo 6 de Hebreos, verso 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la palabra o de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Eso está tremendo. Aleluya. Mire que dice capítulo 10 de Hebreos, verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente, ¿cómo dice? O sea que el que peca, peca voluntariamente. Nadie te puede poner el diablo no te pone una pistola en la cabeza para pecar. Usted y yo pecamos porque queremos. Usted peca y no le eche la culpa a nadie. No cometa el error que cometió Adán.
la mujer que tú me diste. Cada quien es responsable de sus hechos. Cada uno es responsable de sus hechos. Porque si pecáramos voluntariamente, ¿cuántos pecan voluntariamente? Pecado voluntario. Pecado planificado. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. O sea, no hay quien pueda detener esa muerte. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto no le, porque estamos en la gracia, le están haciendo afrenta al Espíritu de la gracia? ¿Cuántos no están pisoteando, burlándose de la sangre de Cristo, de esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario? El que pisotea la sangre de Cristo y le hace afrenta al Espíritu Santo, si se salva esa persona, se salva el diablo también. ¿Cuánto mayor castigo pensáis? Ay, pastor, pero es que yo soy joven. ¿Eres joven? ¿Pero qué clase de joven eres? ¿Santo o sinvergüenza? ¿O descarado? Pero pastor, es que usted sabe la concupiscencia. ¿Sabe por qué tu concupiscencia vive alborotada? Porque nunca ora ni ayuna, cabezón y cabezona. El Señor lo dijo claro: orad en todo tiempo para que no entréis en tentación. Lo que pasa es que no te gusta. Te gusta la carne, te gusta la chuleta. No es culpa de Dios que tú caigas en pecado, es culpa tuya por descuidarte. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Oiga esto. Óigame, ¿cómo considera el Señor a aquellos que pecan voluntariamente, premeditadamente? Es como si agarraran al mismo Señor Jesús y lo pisotearan. ¿Tú crees que el Padre va a dejar eso por alto? Te pasan la cuenta porque te la van a pasar. Ya de esto no se quiere predicar. Usted escucha la radio, pone la televisión, ya de esto no se predica. No se habla de eso. ¿De qué se habla? Bendición, prosperidad. Siembra. Ay, mira, mi hermano, todo aquello que le están sembrando a esa gente, le están sembrando al infierno, al infierno. Es siembra y siembra. Y la gente cada día peor. Pero aquellos sembradores, cuando escuchan esta clase de mensajes, ay no, ese es un legalista, ese es un dictador. No me importa lo que me digan. De Cristo dijeron que tenía demonios. De Cristo decía que estaba fuera de sí, que estaba loco. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda? Óigame, ¿cuánta gente, cuando una persona peca voluntariamente y deliberadamente, está diciendo por inmunda la sangre de Cristo Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario? Pero fornicación y toda inmundicia, los inmundos, avaricia, avaro, se escucha, como conviene a santo, ni palabras deshonestas, aquellos que hablan lo que no deben hablar, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, escúchalo fornicario, escúchalo bien, que te retumbe esto bien en la cabeza esta noche. Escúchalo fornicario, porque sabéis esto, que ningún fornicario,
Hay una clase de fornicarios en las iglesias que nada más le hace falta fornicar con el diablo, literalmente. Seguimos o ya me voy por esta puerta. O inmundo, o avaro, que es idólatra. Óigame, el avaro, el que es plata. Tú le das un dólar y de una vez lo calcula el cambio en su tierra. Y así. Se puede estar muriendo de sed, no se compra un refresco por nada del mundo. No da ni dice dónde hay. Es más, ni se lo usa para no dar la hora. Es un idólatra. Porque sabe esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Tremendo esto. No hay herencia. ¿Y dónde va a heredar? Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Habrán hijos de desobediencia aquí. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Cuántos son hijos de luz? Gloria a Dios. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en tinieblas o en secreto. Óigame. Ponga atención, usted que le gusta enterarse para entonces seguir correr la voz. Hay pecados y hay cosas que hacen personas, que practican algunas personas, que si usted se lo comenta a alguien, usted está pecando. Porque dice que, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Te enteraste, y bueno, cuando ya alguien se entera ya no es un secreto. Pero hay cosas que no se deben hablar. Vergonzoso. O sea, que debe darnos vergüenza a nosotros repetir o hablar lo que otros hacen. Aprovechando bien el tiempo. ¿Qué nos dice el Señor? Que aprovechemos el tiempo, que busquemos su rostro, que estemos en comunión con Él y los unos con los otros. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. A muchos cristianos no les interesa saber cuál es la voluntad de Dios. Y otros la saben, pero no les interesa hacer la voluntad de Dios. Aleluya. No os embriaguéis. ¿Cuántos están embriagados? No os embriaguéis con vino. Esto representa las cosas del mundo. Muchos están embriagados y están llenos, pero de las cosas del mundo. Están embriagados con el pecado. Están embriagados de pecado. ¿Habrá aquí algún ebrio, algún borracho a causa del pecado? Lo practica tanto que ya es borracho que vive, espiritualmente hablando. No se embriaguéis con vino, lo cual es disolución. Antes bien, sed llenos. ¿A qué te manda el Señor? Pon atención ahora. Sed llenos. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Sed llenos del Espíritu. ¿Cuántos se están llenando del Espíritu? Por eso es que muchos se molestan con esta clase de mensaje. Porque si no te estás llenando del Espíritu, ¿de qué te estás llenando? Oiga, pero pastor, usted no me deja respirar cuando no es con la derecha, con la izquierda. Para que despierte, cabezón. No os embriaguéis con vino, lo cual es disolución. Antes bien, sed llenos, no de Facebook. Se me fueron ahora. Pastor, ¿usted cómo que la tiene agarrada con el Facebook, bro? Claro que sí. Eso te ha matado a ti espiritualmente, ¿tú lo sabes? ¿Por qué no te llena de la palabra? Hay muchos que están llenos y llenas de amigos y amigotes a través del Facebook. Pregúntale si Cristo es amigo de ellos. Ya
adoptaste a Jesús como tu amigo? Sí, pastor, muéstrame el fruto. Una cosa es lo que tú digas, otra cosa es lo que es. Mi alma te alaba, Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. Pastor, ¿y cuándo usted va a parar? Cuando acabe. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. Maravilloso es el Señor. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vaya conmigo, estoy terminando ya, para que se ponga contento. Aleluya. Vaya conmigo y voy a terminar con esto. Corintios, segundo libro de Corintios. Segundo libro de Corintios, capítulo 6. Bendito y alabado sea Dios para siempre. Verso 14 en adelante. Mire que dice la palabra: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Cuántos cristianitos buscando mujeres del mundo? Y cristianitas buscando gavilanes del mundo. En yugo desigual. Por eso cuando fracasan, lloran lágrimas de sangre. Después le quieren echar la culpa a Dios. La culpa es tuya, cabezón. Hay hombres llamados cristianos que por un cuerpito de guitarra dejan al Señor Jesucristo. Se unen con Él y dejan a Cristo. Igualmente mujeres. Mujeres que por alguien que la mantenga y le mande plata o le dé plata, aunque sea el diablo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Cuándo usted ha visto que la justicia y la injusticia andan juntos? No hay compañerismo. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Si lo llevamos al término literal, aleluya, hagan esa luz ahí. Cuando llega la luz, se disipa las tinieblas, pero cuando la luz no está, ¿qué hay? ¿Y ahora? Donde hay luz no puede haber tinieblas. Y donde hay tinieblas no puede haber luz. O está la luz o están las tinieblas. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué comunión? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y quién es Belial? Uno de los nombres que se le da a ese pájaro feo. ¿Qué concordia, qué comunión? ¿Qué puede unir a Cristo con el diablo? Nada. Porque el diablo es diablo y Cristo es santo. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Increíble, cristianos que sus mejores amigos son gente impía y perversas. Qué mala palabra, que se burla. Hermanito, toma una sola, una al año no hace daño. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué sigue diciendo? Aleluya. Por lo cual salí de en medio de ellos. Y apartado, dice el Señor. Otra versión dice: huye de esa gente, apártate de esa gente. Dice otra versión de la Biblia. Por lo cual salí de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os
recibiréis. Y seré para vosotros por padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.